ubicado en Anda número 102, Colonia Bellavista. Autoridad y mando radial desde León, Guanajuato. Aquí nomás, la mejor 99.9, un concepto de MBS Radio. Bienvenidos a una emisión más de MBS Noticias León. Quédese con nosotros, manténgase bien informado con nuestro titular Joel Hernández Locutor. En MBS Noticias León, solo por la mejor FM 99.9. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Estás escuchando MBS Noticias a través de la mejor, el 99.9 de tu frecuencia modulada. Mi nombre es Sergio Ortiz y te doy la bienvenida a este espacio informativo. Te saludo con mucho gusto y agradezco tu preferencia. Mantente en contacto a nuestro WhatsApp al 477-700-7999. Tu opinión es muy importante para nosotros. Demos inicio con la información que te preparamos esta tarde. Sin fecha para salir de desabasto de gasolina en Guanajuato. Menor y adulto se incendian dentro de templo en León. Detienen a hijo de exgobernador de Michoacán, lo trasladan a prisión en Guanajuato. Inicia juicio de chileno detenido en Guanajuato por terrorismo. Le tendremos todos los detalles. León presenta su último refuerzo. A las 2 de la tarde con 3 minutos y como es costumbre, bueno, pues damos inicio con Daniel Martínez, a quien saludo con muchísimo gusto y los detalles sobre el desabasto que se ha presentado aquí en la entidad. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? A ver, parece que ya está listo el enlace. Daniel Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Así es, tocando el tema del desabasto de combustible. Así es que Pemex promete 1.7 millones de litros de gasolina diarios para el municipio de León. Esto es como una gestión que realiza el gobierno estatal para abastecer de combustible para precisamente a este municipio. Hay que recordar que esto sería 1 millón de litros de gasolina y 240,000 litros de diésel la próxima semana. Se modificaría en esta semana que inicia la estrategia como la cantidad de combustible que llegue a la ciudad de León, incluso ya tomando en cuenta el listado que envía la autoridad municipal para conocer de abastecimiento, que ya no había las puertas abiertas, que ya no se estará modificando cuando listados al día. De tal forma que te puedo comentar que el superintendente de Pemex puntualizó que los funcionarios van a redistribuir, van a cambiar la forma de distribución aquí en León Zapatera. Dicho la semana pasada por el propio alcalde de sesión de ayuntamiento, se está tomando en cuenta la investigación por parte del Centro de Investigaciones Matemáticas, en cual busca modificación, ¿no?, de los implico para que parezca menos desabasto de combustible, la distribución de gasolina que sean diferentes y consciente pueda tener otras nuevas opciones. Sergio, estarían llegando 1.7 millones de litros de hidrocarburo entre gasolina y diésel con esta nueva estrategia, ya consecuencia de esta sesión a la torre de este fin de semana con Benjamín Becerra Ruiz, que el de abastecimiento, el despacho de Pemex en León, y es que hay que recordarlo, cambió debido a que este combustible llegaba hasta la ciudad de León, pero ahora ya con estos ferrotanques que llegan de la ciudad de Irapuato cambian la distribución y se alenta, la distribución de gasolineras de este municipio. Te agradezco mucho este seguimiento que le has dado y también, bueno, pues agradezco todo este tiempo que estuviste con nosotros. A mí me tocó muy poco, pero a nombre de todo el equipo de MBS y por supuesto de Jennifer Marcocchio, que la has de tener muy cerca, ahí donde te encuentras, bueno, pues agradezco tu participación en este espacio. De verdad nutriste de información muy importante al noticiero de MBS con todo lo relacionado al desabasto y por supuesto la información que se genera en el municipio de León.
Muchas gracias, Sergio. Un placer coincidir a todo el equipo de MBS Noticias de estos 3 años que, si no me equivoco, colaborando con ustedes y su servidor, y gracias a todos los radioescuchas, continuará con este espacio contigo y con todo el equipo de profesionales, pues el abastecimiento por permitirme y la confianza y sobre todo el sentimiento de radioescuchas y todo el equipo de profesionales de MBS León. Muchas gracias. Un abrazo. Seguiremos escuchando. Muy buenas tardes y, como todo lo digo, hasta la próxima. Información de Daniel Martínez, que bueno, se separa del equipo, cuestiones personales, pero por supuesto nuestra amistad sigue en pie. Es momento de continuar con el asunto del desabasto de gasolina y le doy la bienvenida a Javier Aguirre. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el equipo de MBS y gracias por la invitación. No, pues para que nos platiques esta perspectiva, ¿qué lectura tienes tú sobre el desabasto de gasolina? Hay muchas versiones. La del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, que fue a Texas a tratar este asunto del abasto. Morena ha hecho pues ya unos cuestionamientos a donde llama al gobernador que demuestre ese trabajo que se hizo en Texas. ¿Qué lectura le das a lo que está sucediendo en este momento? Mira, Sergio, la impresión que en un momento dado puede dar esta circunstancia es totalmente de un escenario de polarización de los intereses que están abarcando aquí en el estado. La verdad es que vemos opiniones de todos los actores políticos comentando el tema y echándose otra vez las culpas, cuando este es un fenómeno de plurifuncional, de polirresponsabilidad en muchos sentidos. A mí me llama mucho la atención el ver, por ejemplo, cómo la gente está cometiendo ya escenarios de desesperación por tener el abasto, por tener el carro lleno finalmente de combustible. Pero hay que analizarlos desde 2 puntos de vista. Uno, desde lo que implica el delito per se, y otro en relación a la distribución y el abasto del combustible. Yo creo que es muy importante reconocer la actitud que tiene el presidente de la República, López Obrador, de ir tras un delito que es tremendo para el estado de Guanajuato. Todos estamos de acuerdo, pero no lo sabemos aplicar como tal. Porque al final del camino la autoridad del Estado lo único que hace es eximirse también de esta responsabilidad, diciendo, es un delito de orden federal el huachicoleo. Y eso no es cierto, es un delito que nos corresponde a todos. Desde el punto de vista de la tesis jurisdiccional, estás hablando de que hay 3 escenarios. Uno, la tipificación del delito, otro, lo que es la parte de la persecución del delito, y otra cosa es finalmente la consecución del delito. Y en este asunto tenemos que ver todos. Y esta situación no podemos eximir a las autoridades también estatales de que no están haciendo su labor. Yo en lo personal creo que no podemos estar permitiendo nada más tener un gobernador que está buscando atender el tema del abasto. Hoy también la responsabilidad que tiene el gobernador es el tema en materia de orden de seguridad, de desarrollo humano, de educación, y parece ser que nada más está correspondiendo a los intereses de traer el combustible al Estado. Irapuato, por ejemplo, es el municipio que más tomas clandestinas según Pemex en un informe que presentaba, y tampoco se profundiza sobre ese asunto. Pero da todo ligado finalmente a una cuestión delincuencial. Esto es una delincuencia organizada la que estamos tratando de combatir, y no podemos evitar también evaluar toda la serie de recomendaciones que la propia autoridad, por ejemplo, de los de derechos humanos, está exigiéndole a la Procuraduría del Estado que también cumpla. Sí. O también no podemos eximir aquellas poblaciones que viven de esa parte del huachicoleo y que finalmente estamos polarizando socialmente el escenario de decir, hay pueblos buenos y hay pueblos malos, hay población mala y hay población buena. Eso yo creo que no es conveniente tampoco para el Estado. Yo creo que ya vivir con 3 semanas en donde el abasto es totalmente deficiente, yo creo que estamos en una situación irregular. Nada más en el caso del campo, porque ya empieza a afectarse escenarios también productivos alternos. Estamos hablando de que ya hay una pérdida de 150 millones de pesos por el desabasto que hay propiamente, ¿no? Entonces yo creo que es una situación donde debe de existir la corresponsabilidad de todos los guanajuatenses, cada uno asumiendo la responsabilidad que nos toca en cada uno de nuestros ámbitos de competencia. Yo veía un escenario, desafortunadamente se generan muchos memes en la internet, ¿no?
Pero me llamaba mucho la atención, ver a la gente que está... Primero, ¿quién hace el planteamiento para hacer el ducto? Eso tiene que ser interno de la paraestatal. Después, ¿quién lo acepta? Y dice, bueno, sí, ábranlo y yo lo atiendo, yo lo manejo. Después, ¿quién lo extrae y lo vende? Claro. Hasta ahí creo que ese es el esquema, ¿no? Del delito. Claro. Pero ahora esta situación a donde se le podría dar dinero a quienes cuidaban los ductos para que ahora los cuiden para el gobierno, eso yo no lo entiendo. Porque es decir, ahora hay que pagarle a los ladrones para que no nos roben. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo algo complicado, no es nada más así. Antes que nada, esto es un delito y la autoridad tiene que perseguirlo. No puede permitir el tolerar que se desarrolle esto. Hay ductos como tal. Y la queja del huachicoleo se viene haciendo desde hace años. Yo te diría, cuando menos hay 2 sexenios en mi conocimiento que se está persiguiendo esto y que se está siguiendo como tal. Obviamente es un ámbito de corrupción, donde tienen que ver funcionarios de Pemex, donde tiene que ver las gentes del sindicato, donde tiene que ver la gente misma de la refinería, donde tiene que haber finalmente donde los dueños de los predios donde pasan los ductos, porque también hay una responsiva. Pero también obviamente tiene que ver la responsabilidad que tiene el consumidor final. Hay que ver quién consume todo este combustible robado. Es un delito. Mira, había un político de vieja usanza que decía que lo peor que nos podía pasar a los mexicanos es vivir en un país de cínicos. Y parece ser que nos estamos acostumbrando a esto. Esto es lo grave. Claro. Y aventarnos la pelotita, ¿no? Claro, Sale Morena diciendo que finalmente no existe una responsabilidad y que le pide un informe al gobernador de cómo se están haciendo las cosas. Me parece muy bien. Yo creo que cuando el político es cínico, ya no hay más adelante. ¿Qué nos podría sorprender ahora? Pues pierdes la corresponsabilidad y pierdes la corresponsabilidad a la hora del manejo del conflicto. Yo creo que si tú le preguntas a la gente, y lo estás viendo en las encuestas, ¿quién está de acuerdo en cuestionar un asunto de delincuencia organizada? Nadie te va a decir que no. Sí. Yo reconozco el valor político que tiene el presidente López Obrador, porque de alguna u otra manera también es gastarse su capital político en esto. Pero también tienes que ver que hay que hacerlo con estrategia. Y parece ser que no lo hicieron con esa estrategia. Nada más cerraron los ductos y pensaron que por gracia divina los delincuentes iban a dejar de ser delincuentes. Y no es cierto. Mira, hay que revisar la historia. No porque hayan sido mejores o peores, pero hay que tomar como ejemplo lo que sucedió en el pasado. Ejemplo, para el asunto de la estatización de la Compañía de Luz y Fuerza, hubo un proceso de prácticamente 6 meses en el gobierno del presidente Salinas, donde él estuvo evaluando todas las implicaciones. Y casualmente Salinas no le dio tiempo de terminarlo. Pasó Fox, no hizo nada. Y cuando viene la bronca directamente con el presidente Calderón también lo resuelve. Y se tardó 3 meses en un asunto de inteligencia financiera, en un asunto de movilización social, en un análisis del sindicato. Obviamente con una estrategia. Y aquellos que pensaron que nada más con las pipas íbamos a abastecer todas las grandes ciudades, pues ve nada más lo que estamos viviendo aquí en León. En particular León, pero ha sido nada más Celaya, Irapuato, Salamanca mismo. Y si en las grandes ciudades del estado está repercutiendo de esta manera, imagínate ciudades como Dolores o San Felipe, donde ya ahorita, por ejemplo, hay temas de abasto, no nada más de combustible, de alimentos, de medicinas. Puede crear una gran crisis de orden social. Y fíjate que platicaba este fin de semana, curiosamente, con amigos de San Felipe. Vinieron a León y me platicaban eso, de hecho. O sea, que los alimentos, que de verdad allá sí se está sintiendo ya pues todo este asunto, ¿no? Del desabasto, que lo veíamos venir, no en el momento, sino semanas después, iba pues empezar a salir, ¿no? Poco a poco las afectaciones, y ahí están. Nos ha afectado a todos los guanajuatenses, nos ha afectado en términos de turismo, en términos de gastronomía, de comercio. Es impresionante. Ayer yo tuve la oportunidad de caminar aquí en la zona de los Árboles del Casado, prácticamente vacíos, ¿eh? La verdad es que está repercutiendo a nuestra industria, y yo creo que al final del camino no nada más es una estrategia de traer pipas per se. Hay que preguntarle al gobernador cuándo llegan las pipas y qué abasto le va a dar y a quién, qué prioridad. O resulta ser que el gobierno federal nada más abastece a León cuando va a venir el presidente de la República. Porque eso también es injusto, ¿no? Es un problema de orden.
Bueno, que tengan una excelente tarde.